capítulo 9, verso 9. Lau, ahí que está manejando la compu, una versión internacional que está ahí. Ve que hay versiones que explican un poquito mejor lo que quiere decir la Biblia y está bueno. Así que se lo voy a compartir en esa versión. Cualquier cosita está ahí en la pantalla. Bueno, ¿qué les parece si antes de leer me acompañan en una oración? ¿Dale? Bueno, Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque estamos, Señor, aquí los hermanos juntos en armonía, Señor. Dice tu palabra que tú derramarás bendición, Señor, y vida eterna, Padre, sobre tu iglesia. Hoy, Padre Celestial, somos más que vencedores por aquel que nos amó, por aquel, Señor, que dio su vida, Señor, y pagó todas nuestras deudas, Señor. Hoy te damos las gracias, Señor, porque, Padre, podemos venir a escuchar tu palabra, podemos cantarte, podemos exaltarte, Señor. Somos privilegiados de saber que tu venida está pronto y que nos vamos a ir a la boda del Cordero, Señor. Te damos gracias. En esta hora queremos escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Ayúdame, Señor, a mí, como portador de la palabra, a poder ser lo más entendible, Señor, que tu palabra pueda salir, Señor, y sea un rema, Señor, del cielo, Señor, hacia tu pueblo, hacia tu iglesia, que direccione, que sane, que restaure. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Bueno, se lo leo y después le comento el título. Dice llamamiento a Mateo, dice. ¿Lo tienen Mateo 9? Verso 9. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa, en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria a Dios. Entonces, sabemos que, creo que más de un hermano se ha dado cuenta que este mes ha sido un mes donde estamos hablando de la restauración. ¿Cuántos saben eso? Hay un lema que está dicho, que todo lo que se predique y se suelte de este lugar tenga como referencia a la restauración, ¿no? Entonces, estuvimos hablando de restauración, Dios nos ha hablado de restauración a la iglesia a través de diferentes hermanos y ha sido muy poderoso lo que venimos viendo, cómo Dios se viene moviendo, sanando, restaurando. Pero hoy es a la inversa, diría yo. Entonces, vos vas a mirar que está al lado y le vas a decir el título del mensaje de hoy. Y le vas a decir, ¿cómo andás para restaurar? Mirá que está a tu lado, ¿cómo andás para restaurar? ¿No? Dice, ya Dios nos restauró. Ahora el tema es, ¿cómo vos andás para restaurar? O sea, en referencia a quién, a otra persona. Entonces usted fíjese que recién leímos recién leímos esta historia en donde podemos ilustrar esto de lo que Dios nos quiere hablar. Entonces usted fíjese, para explicar esta historia primero tenemos que ver estos tres grupos que aparecen en este párrafo de la Biblia. ¿Y tres grupos a qué me refiero? Mire, si usted lee, dice en el 10, mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él, dice, y sus discípulos, dice. Ahí te está hablando de dos. Dice que los recaudadores de impuestos y los pecadores
se acercaron a la casa de Mateo. ¿Y quién estaba en la casa de Mateo? Jesús y quién? Y su discípulo. Entonces ahí vemos dos grupos. Está Jesús y su discípulo. Y está los recaudadores de impuestos y los pecadores. Ahora miren el 11. Entra otro grupo. Y miren que dice, cuando los fariseos vieron esto, dice. ¿No? Ahí entran los fariseos. Entonces, vamos a explicar dos de estos grupos. Sabemos que Jesús es el Mesías, es el Señor, es el Cristo, que estaba discipulando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque tenía que encomendar el reino de los cielos, ¿no? Y ellos se iban a encargar de extender el reino. Mientras tanto, ellos tenían que ver lo que Jesús hacía, todo, cómo se movía, porque ellos estaban aprendiendo, eran discípulos, ¿no? Pero te fíjese que el recaudador de impuestos eran, como bien lo dice su nombre, eran personas que cobraban el tributo, ¿no? Que Roma, que los romanos le ponían a Israel. ¿Entiendes? O sea, en simples palabras, ellos eran los que Roma decía, bueno, como Roma había tomado y gobernaba toda esa región, Israel estaba en esa región, entonces el rey le imponía un impuesto, ¿no? Como dice. Y ese impuesto lo tenía que pagar, y había gente que lo cobraba. ¿Quién eran esos? Los cobradores de impuestos. Entonces los cobradores de impuestos eran judíos. Entonces, ¿cómo eran vistos por la sociedad judía? Como traidores. Entonces, eran personas, los recaudadores de impuestos, que no eran bien vistas en la sociedad. ¿Me entienden? No sé si se entiende. No eran bien vistas. Era como que venía el recaudador de impuestos y ahí viene el traidor. Este es nuestro hermano y está cobrando el impuesto de nuestros enemigos, de los que nos tienen bajo su yugo, ¿no? Y ahora, los pecadores, ¿por qué? Porque eran personas que no se sometían a ninguna ley moral que estaba establecida en Israel. Si usted lee un poco la historia de Israel, Israel es un pueblo que se ha regido mucho por las leyes de Dios, desde Moisés hasta ahora. Ellos creen en la Torá, en el Pentateuco, ellos todo el tiempo, su vida está relacionada con eso. Entonces, ver a una persona en Israel que no seguía estas leyes, se le llamaba pecador, una persona que no se quería sujetar a las leyes de Dios. Y también era mal vista. Entonces, cuando explicamos esto, vemos también al otro grupo, a los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Era el grupo religioso de aquel tiempo, ¿no? Muchos sacerdotes, ¿no?, que condenaron a Jesús, muchos sacerdotes que estaban en el templo eran fariseos, ¿no? Entonces eran como los que regulaban las leyes de Dios, ¿no? En aquel momento eran como los líderes espirituales de la nación, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos relata. Entonces con eso podemos ir a la historia. Y miren, leemos. Dice, al irse de allí Jesús, vamos al 9, ¿está? Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Mateo era un recaudador de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, o sea, ¿qué significa? Que cuando Jesús le dice, sígueme, fueron a la casa de Mateo. Y dice que estando a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Escuche bien, porque estas personas que eran despreciadas por la sociedad, ¿con quién estaban comiendo? Con Jesús. Qué tremendo es. Y mira lo que dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y mire lo que es tremendo, ¿no? Porque ellos se lo están preguntando a los discípulos. Ahora yo creo que de atrás salió Jesús, y mire lo que dice el 12, al oír esto Jesús contestó, dice, no, le dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Wow. Qué respuesta, ¿no? Qué respuesta, porque no te estaban preocupados con quién Jesús estaba comiendo. O sea, como que regulaban las leyes, pero también te decían con quién tenés que juntarte, ¿no? Eran bastante chismosos, pareciera, ¿no? Los fariseos. Ahora, ¿qué quiero hacer con esto, hermano? ¿Por qué le estamos hablando y le ponemos al título ¿Cómo andás para restaurar? Porque acá, si usted ve, hay dos clases de mirada. Usted fíjese que estas personas, fariseos, los que supuestamente tenían que acercar a las personas hacia Dios,
¿qué pasaba con ellos? Ellos despreciaban a la gente, ¿no? Ellos elegían y hacían acepción de personas, ¿no? De quién sí y quién no, quién era acepto y quién no. Y es tremendo eso, porque usted fíjese que mire lo que Jesús le responde. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Ahora mire la mirada del fariseo. El fariseo mira con prejuicio, dice, ¿no? El fariseo mira juzgando el caminar de la persona. Pero mire Jesús. Jesús cuando ve a estas personas, es tremendo lo que dice la Biblia, porque dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. ¿Qué está viendo Jesús en estas personas, en estas personas, en los recaudadores de impuestos, en los pecadores? Está viendo personas, está viendo pacientes que necesitan un médico y necesitan ser tratados. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ahora, ¿por qué tomamos la vida de Jesús? Porque, como siempre digo y estamos compartiendo los mensajes, creo que Él es por excelencia el mayor ejemplo que tenemos, ¿no? Y usted fíjese que Jesús tenía una mirada diferente a la religión de aquel tiempo. Porque la religión era con prejuicio y juzgaba, ¿no? Y condenaba a la gente. Pero Jesús, cuando veía a esa gente errándole, ¿qué veía él? Él veía gente enferma. Él veía gente que necesitaba ser curada por el Maestro. Él veía que había gente que necesitaba ser sanada su alma, que necesitaba ser reconciliada con Dios. Ahora, qué poderoso esto, porque esto nos lleva a reflexionar de que muchas veces nosotros cómo miramos a aquellas personas que están en las peores condiciones, aquellas personas que quizás hoy están perdidas en la delincuencia, alcohol, drogas, son estafadores, violadores, ¿no? Quizás uno diría muchas veces en enojo, estas personas no se merecen vivir, merecen un juicio, merecen las peores cosas, y humanamente uno pensará en un juicio, ¿no? Pero usted fíjese que Dios mira diferente. Para aquel tiempo, todas aquellas personas que eran despreciadas por la sociedad, Jesús los miraba con otros ojos. Jesús miraba diferente. Y esa es la iglesia, esos son los ojos que tiene que tener la iglesia en este tiempo. Esos ojos de misericordia y compasión. Porque usted fíjese que yo me río acá porque ellos no eran como que siempre estaban juzgando a la gente y siempre querían ser resaltados, ¿no? Ahora es tremendo porque Jesús tiene una mirada diferente sobre los perdidos, ¿no? Jesús está viendo una persona que necesita ser sanada, necesita ser transformada, ¿no? Entonces, usted póngase a pensar que de pronto nosotros no estamos ayunando, estamos orando, pero pasamos al lado de la necesidad y nos hacemos los once. Como que pareciera que la mirada de Jesús no está en nosotros, ¿no? Pareciera que nosotros nos volvemos insensibles ante la necesidad de los perdidos, de aquellos que están. Y sabe que Jesús, como acá lo dice, yo vine a los enfermos. Y así como Jesús vino a los enfermos y Él estaba preparando a sus discípulos, así la iglesia tiene que venir la gente que verdaderamente necesita de Dios, que está en las peores, ¿no? Entonces, usted fíjese que yo le puse a esto como qué mirada tiene Jesús sobre los perdidos y qué mirada tenían los fariseos. Y sabe que lastimosamente muchas veces en las iglesias tenemos prejuicio. Tenemos prejuicio de a quién ayudar y a quién no. Tenemos prejuicio de juzgar primero el caminar de la persona antes de darle una mano, de ayudarlo, ¿no? Pero imagínese que viene una hermana, ¿no? Y te dice, che, ¿puedes orar por mi hijo? Y vos decís, pero si está ahí en la esquina fumando porro. Y hay una mirada de prejuicio. ¿Sabe que hace un tiempo ya, creo que lo había contado acá, yo había tenido un sueño y yo tenía, le confieso así, ¿no? Delante del Señor y no tengo vergüenza de decirlo, pero tenía como un desprecio hacia la gente que se drogaba, hacia la gente que andaba así delinquiendo, como que me enojaba siempre cuando veía y me han robado también en mi casa, y yo decía una gana de hacer justicia por mano propia. Y sabe que una vez soñaba que estaba yo en una estación, estaba con mi esposa, ella se subió al tren
y se iban a comprar, no sé, a 11, no sé qué lugar, era una estación rara, ni recuerdo si era algún lugar conocido. Y usted sabe que ese momento yo agarro y es un sueño donde Dios me administró mucho. Y usted sabe que yo agarro y dejé la bicicleta así en un palo, ¿viste? Y de pronto cuando me doy vuelta, estoy despidiendo a mi esposa, estoy viendo a los chicos, cuando me doy vuelta, claro, había una de estas personas, me estaba robando. Y por allá se iba con la bici. Y en todo eso yo agarro, muy enojado, ¿no? Muy enojado con estas personas, lo agarro al pibe y le empiezo a pegar. Y le empiezo a pegar en el sueño. Y yo recuerdo que fue un sueño muy violento, ¿no? Pero yo creo que Dios quería mostrarme lo que había en mi corazón, ¿no? Y ciertos prejuicios, ¿no?, que uno tiene. Y sabe que yo empiezo a pegarle a este chico, era un hombre grande, y yo veo así como el loco se empieza a salir para afuera. Y de pronto así me percato, ¿qué estoy haciendo? Y lo suelto. Y usted sabe que creo que fue una imagen que si usted la hubiera visto, creo que hubiera puesto a llorar. Digo, me levanté ese día quebrantado. Y usted sabe que podía ver que ese hombre se transformaba en una criatura, así como usted. Y usted sabe que le decía a la mamá, mamá, le decía, mirá, tengo lastimado. Eso te digo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces miramos con prejuicio. Muchas veces miramos con prejuicio y esos prejuicios son eso, que no miramos como Dios mira. Dios mira restauración, Dios mira gente que está perdida, gente que necesita de Dios, ¿no? Y uno por ahí mira y dice, te lo rompo todo, que me robes. Pero no, son personas que necesitan de Dios. Y claro, y cuando vos mirás acá esta historia de los fariseos, ¡wow!, es tremendo, porque ellos eran de condenar todo el tiempo mirando a ver qué hacía, qué no hacía. Imagínense que qué le molestaba a ellos que Jesús coma con esta gente perdida. ¿Qué le molestaban? Pero llegaba a tal punto que ellos contagiaban a la sociedad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque si había algún otro de ellos comiendo con esas personas, eran desechados. Ahora mire qué importante, iglesia, que nosotros estemos muy conectados con Jesús y no con nuestros prejuicios. Porque si nosotros estamos conectados con Jesús, vamos a ser como Jesús. Vamos a ser discípulos de Jesús. Vamos a ayudar en los peores lugares donde nadie quiere ayudar. Allí la iglesia va a resplandecer. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Entonces, viendo este punto, la Biblia dice en el 13, y mire lo que Jesús le dice, pero vayan y aprendan qué significa esto, le dice. Lo que les pido de ustedes, misericordia y no sacrificio, le dice. Tremendo, ¿no? Entonces, usted fíjese, Jesús, ¿por qué tenía esa mirada hacia los perdidos? ¿Usted sabe por qué? Porque tenía misericordia. Y sabe que muchas veces nosotros no llegamos a tener misericordia y siempre trabajamos con esos prejuicios en nuestra cabeza porque no se nos ha revelado la gracia. No se nos ha revelado el perdón muchas veces. Muchas veces hay un versículo que la Biblia dice que al que más ama es porque mucho se le perdona eso. Pero después dice, pero al que poco ama es porque poco se le perdona. Y quizás muchas veces pensamos, quizás hay gente que Dios lo ha sacado de lo más profundo y sabe de dónde Dios lo sacó y tú se vuelve una persona agradecida. Pero hay otros que quizás nacen de casa ya de cuna cristiana, ¿no? Y es como que yo no tengo testimonio, ¿no? Y a veces necesita ser revelado esa gracia, ¿no? Necesita ser revelado esa cruz de Cristo, ¿no? Para la vida de estas personas, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar y decía, ahora como que se lo voy a mezclar esto, porque ¿cómo andas para restaurar? Yo preguntaba, ¿no? Esa era la pregunta.
Pero ahora quizás nosotros necesitamos ser restaurados. ¿Por qué? Porque quizás necesitamos misericordia. Necesitamos quizás esa misericordia del Señor en nuestro corazón, que nuestro corazón se vuelva sensible ante la necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted fíjese que quizás necesitamos esa misericordia que viene del Señor. Solamente el Señor puede transformar el corazón. La Biblia dice que Él puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Un corazón duro Dios puede hacer, no, que ese corazón se vuelva misericordioso. Ahora fíjese esto, hermano, que si queremos tratar con gente, muchas veces cuando estamos acá estamos diciendo vamos a alcanzar este barrio, vamos a alcanzar al presidente de él, y sé que se ha movido a evangelizar toda la iglesia y eso es poderoso porque Dios ve de eso. Pero usted sabe que si queremos tratar con la gente pecadora, con la gente que está en las peores situaciones, debemos tener misericordia. La misericordia es un requisito acá. Mire lo que dice, porque no he venido a llamar a los justos sino a pecadores. Entonces usted fíjese que para tratar con estas personas necesitamos tener misericordia. Cuando tenemos misericordia hay paciencia, hay piedad, están los frutos del Espíritu. Usted sabe que Jesús, la Biblia dice que viendo a Jesús la multitud, dice en un momento, dice tuvo compasión de ellos. Ahora eso, qué tremendo, porque dice que Él los sanó. Ahora Jesús no le andaba preguntando solamente dónde sos vos, quién te trajo, cómo te llamás, en qué andás, no. Jesús dice tuvo compasión. Y quizás, hermano, muchas veces puede pasar que para ayudar a alguien, muchas veces tenemos miedo de perder, porque es algo que puede pasar. Pero qué lindo es, porque Jesús nos enseña que a que todos los que sanó quizás no vinieron todos a darle las gracias, quizás eran los mismos que después los estuvieron crucificando, pero Jesús siempre nos enseña a hacer el bien, ¿no? Y permanecer en eso. ¿Cuánto dicen? Entonces usted fíjese, hermano, que quizás recién yo preguntaba cómo andás para restaurar, y quizás nosotros, si no hay misericordia en nuestro corazón, va a ser difícil tratar con otras personas y tenerle paciencia y todas esas cosas. Entonces quizás nosotros necesitamos ser restaurados primero. ¿Para qué? Para poder restaurar. Cuando yo hay en mi corazón paz, hay tranquilidad, yo camino seguro, yo puedo ayudar a otros. Es bíblico, no estoy diciendo algo que no esté en la Biblia. La Biblia dice que quite primero la viga de mi ojo. ¿Para qué dice? Para poder sacar la paja de tu hermano. ¿Me entiendes? Entonces es como que si yo no sano primero mi vida, ¿cómo voy a ayudar al otro? ¿No? Entonces, usted fíjese que la Biblia dice bienaventurados los pobres en espíritu, dice, en la Reina Valera. Pero también dice, hay otra versión que dice, dichosos aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Dice, ¿no? Y yo creo que más que nadie usted conoce su corazón. Usted sabe, ¿no? Usted sabe qué es lo que le cuesta, qué no le cuesta, ¿no? Si es dadivoso, si es una persona de bendecir, o quizás algunos tienen el problema de ser más agarrados, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? Pero qué lindo, porque la Biblia dice que yo te voy a bendecir y serás de bendición. Entonces cuando nosotros aprendemos a ser de bendición para otro, Dios te va a bendecir tan grandemente que vas a tener en abundancia, vas a tener, y no te estoy hablando solamente monetariamente, sino en todas las áreas de tu vida. Todo lo que anhela, dice el corazón, la Biblia dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Qué tremendo. Así que dale un aplauso poderoso. Jesús caminaba, veía diferente, era diferente a lo otro. Los otros querían matar gente, Jesús veía la necesidad, Jesús veía la restauración, Jesús veía cómo
cómo solucionar los problemas. Ahora usted imagínese esto, hermano, si usted vuelve a lo primero de estos versos, en el verso 9, dice que Jesús ¿a quién llama? A Mateo, dice. Y ese Mateo va a la casa con Jesús, pero después él fue el puente, ¿para quién? Para que otros se acerquen a Jesús. ¿Prestó esa atención? Cuando él se va a la casa, ¿quién vinieron después? Los recaudadores. Entonces, actuar con misericordia, ¿no?, va a hacer que las puertas se abran. Si usted está preparado verdaderamente en el corazón y ese corazón está lleno de misericordia para recibir al perdido, le puedo decir que Dios se lo va a enviar solo a ese perdido. Esos perdidos van a venir porque vos le vas a predicar a uno y ese uno te va a traer 10. ¿Me entienden? Y acá no se trata de tener una iglesia llena, sino es de cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es ganar a los perdidos. ¿Pero qué? Hay que preparar el corazón. Hay que preparar el corazón. Hay que quitar prejuicios. Hay que estar dispuesto a darlo todo por el Señor. Porque el Señor no puede mandar. Si vos imagínense estas personas que se van a restaurar con los fariseos si lo vivían condenando. No se podía. Era imposible. Es más, cuando ustedes lo vean con los perdidos, quizás lo van a criticar, así como lo criticaban a Jesús. Oh, aquel se junta con el chorro, aquel. Si ese vive robando. ¿Y vos qué sabes que se te lo gana para hacer? Entonces ustedes fíjense, Jesús le predicó a Mateo, pero ese Mateo después se ve que mandó un WhatsApp ahí, ¿no? Y cayeron un par, ¿no? Así que quiero dejarle con esta palabra, ¿no? Yo sé que esto ha caído en una tierra en donde va a dar fruto. Así que, ¿qué le parece si en esta noche yo voy a invitar a los músicos que vayan tomando su lugar, por favor? ¿Qué le parece si ahí donde estamos vamos a cerrar los ojos y vamos a orar a Dios?